Hola amigos y amigas, estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar del futuro, palabras para el futuro. En nuestra sección de Salud para Todos vamos a hablar de esas palabras para vivir mejor los años futuros. Vamos a ver cómo plantearnos el futuro y qué pasos o en qué dimensión nos encontramos, cómo pensamos las cosas y cómo nos pueden ayudar a construir ese futuro que siempre es abierto, luz, y dejemos atrás esa oscuridad y pongámonos a construirlo siempre entre otras personas. Así que vamos a abrirnos un poco en este espacio a ver cómo podemos proyectar nuestro futuro. Y también en Amor y Familia vamos a hablar de una circunstancia que a veces acontece en algunas familias y que habla de esas adicciones, ¿no? De cómo es ese mecanismo que utiliza la persona para evitar una parte de la realidad que no nos gusta. Así que quedaros con nosotros en Palabras para Vivir, que vamos a hablar de temas que nos van a producir una apertura para ayudarnos a vivir mejor. Hola, Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? estamos aquí en Palabras para Vivir y de eso precisamente vamos a hablar hoy, ¿no? De las palabras para vivir en un futuro, ¿no? ¿Cómo van a ser esas palabras para vivir? Vamos a Hay que hablar. preparar algunas especiales. ¿Cuáles son las palabras necesarias para mañana? Tendría que ser nuevas palabras. Bueno, pero esa es la cuestión, ¿no? Que a veces uno cree que hay recetas, que hay trucos, cosas que uno puede aplicar en su vida para que le vaya mejor o para construir un futuro mejor. Pero claro, eso, lo que me sirve para hoy, no me sirve para mañana. Y lo que a una persona le sirvió, a mí no me va a servir. Entonces, dentro de la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Y de esa particularidad en el momento en el que está, de su dimensión también, pues bueno, no hay palabras ni pociones mágicas que a uno le resuelvan nada, ¿no? Porque es importante que lo rescatamos de otro programa que también hablamos de la importancia del trabajo y de cómo a través del trabajo uno también adquiere ese lugar, ¿no? Y se da cuenta dónde está, hacia dónde se va dirigiendo, que desde el futuro donde uno va pudiendo pues dar cuenta de esos pasos que va haciendo en su día a día, que no es sin palabras, que es muy importante, claro. Pero de una manera así práctica, Clemón, ¿no? Porque estamos hablando de Pero, frases ahí un poco. pero vivir no es resolver. Vivir no es buscar la solución, Ujú. ¿no? Porque me acordaba del verso del poeta que dice, aprender hoy para poder vivir mejor en el tiempo futuro o para poder vivir, porque también solamente con eso, para poder vivir en un tiempo futuro, es decir, yo creo que se trataría un poco de tener un poco de flexibilidad, en el sentido que el mundo de mañana no va a ser el mismo que hoy, entonces tengo que poder adaptarme a lo que se va a producir mañana, que además no va a depender solamente de mí, sino Ujú. que es todas unas circunstancias en las cuales yo voy a tener que ver cómo saco provecho, ¿no? Más que resolver es sacar provecho un poco de las situaciones para decir, sí, eso también lo quiero para mí, esto lo quiero para mí. Claro, porque a veces en esa incertidumbre y en esa posición ansiosa es como que uno quiere resolver rápido, ¿no? Ujú. Y es como si, yo me acuerdo que Freud ponía un ejemplo muy ilustrativo que decía que si tienes una nuez y la tienes que abrir, tienes que esperar a tener otra para cascarla y abrirla, ¿no? Entonces, a veces hay que esperar porque se tienen que sumar otras problemáticas, otras frases, otras personas para poder resolver eso. Entonces, tenemos que administrarnos un poquito de paciencia. Nuestra vacuna debe ser la paciencia, ¿no? En nosotros, la paciencia para ver que vamos a ir adquiriendo herramientas, nuevas palabras. Va a haber también transformaciones en nosotros que nos van a permitir dar otra respuesta. O a veces no hay respuesta, simplemente no hay que saberlo todo para vivir, ¿no? Y ese afán por querer saberlo todo, querer cerrar la respuesta, habla de esa posición ansiosa ante los acontecimientos de la vida, ¿no? Que también recuerda, Entender, claro, entender. claro, querer entenderlo todo, no se puede entender todo para vivir, es Pero imposible. ¿qué se puede entender? ¿Qué quiere decir entender? ¿No? Es decir, que hay muchos a mi parecer, como muchos verbos que uno pone en su vida
que hace que su vida sea imposible, porque son cosas imposibles lo que está, ¿no? Que el ser humano reclama cosas imposibles para no ocuparse de lo que sí es posible, lo que tú dices, ¿no? Es decir, poder aprender a vivir con lo que el resultado del trabajo, lo que me va a dar el trabajo, no hoy exactamente después de mi día de trabajo, pero sí después de un cúmulo de horas de trabajo tendré un rebote, lo que yo hago, ¿no? Porque también a veces ahí podemos caer un poco en esa fantasía de decir, bueno, voy a armarme de paciencia y espero, ¿no? Es decir, que Te pasa, ¿no? claro, ahí ya no veo nada, ya me vuelvo totalmente ciega a los aconteceres, entonces poder ver la suerte que pasa, porque yo ya estoy en el mundo, entonces puedo ver la, la suerte que pasa, el dinero que pasa, porque ya estoy en el mundo. Si estoy en mi fantasía esperando que algún día el mundo se resuelva, pues el dinero me va a pasar delante y ni lo voy a ver. O Claro. no voy a poder alcanzarlo porque no tengo la energía disponible para poder alcanzarlo. Entonces, de ahí la importancia de poder para mañana, ya que estamos hablando del futuro, de que para mañana yo pueda tener todas las herramientas disponibles para estar en el mundo. Ujú. Porque qué fácil es para el sujeto, ¡pum!, escaparse cada vez que hay algo que me priva de alguna satisfacción y ¡pum!, me escapo, ¿no? De varias maneras posibles. Digo que el sujeto tiene muchas escapatorias, ¿no? Para no darse cuenta del mundo en el cual vive, de su vida, de la vida que él está viviendo, o se da cuenta de muy poco, de muy poco. Sí, además que es el destino el que luego te toma, pero uno tiene que ir preparándose, transformándose para ello. Si se queda uno sentado esperando que todo le llegue, y en esa cuestión que has dicho del entendimiento, de querer entender todo, también es una cosa de no querer transformarme, porque querer entender, ¿qué quiere decir? Querer transformar los acontecimientos a mi manera de pensar. Y tenemos que hacer también una reflexión en ese sentido de que hay maneras Mm. de pensar que con la adaptación a la realidad, que va a toda la velocidad del rayo, ¿no? Va todo muy rápido, pues tal vez hay formas de pensar que tengo que revisar, que no me sirven para vivir en el futuro. Y querer aprender, ¿no? Conocer, entenderlo de fuera, es no querer transformarme, querer permanecer igual a mí mismo y como fagocitar todos los acontecimientos de fuera. Además, hay una historieta, ¿no? Que cuenta, ¿no? En varios lugares acerca de Einstein, ¿no? Que le preguntan, ¿qué es la teoría de la relatividad? Y él le pregunta, le explica, papá, 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 pues no lo entiendo. Le vuelve a explicar, tampoco lo entiendo. Y así una sucesiva serie de veces, ¿no? A un periodista, y llega un momento y dice, ahora lo entiendo. Y claro, le dice Einstein, pues querido, eso no es la teoría de la relatividad, ¿no? Porque lo ha masticado tanto, lo ha transformado tanto, que eso ya ni es. Es decir, uno tiene que hacer un trabajo también de transformación para también avanzar hacia lo nuevo. Si no te Claro, quedas en pero pensamientos antiguos y en formas de hacer antiguas que no te valen. claro, pero por otro lado también podemos pensar que, o yo me propondría pensar de decir, ¿y si intento vivir sin querer entender? Sin Claro, querer entender. eso está. Porque lo que mi comprensión Ajá. da posible es decir que es lo que me viene del exterior y que entiendo. Y de que no entiendo, pues paso. ¿Para qué me obstino en querer entender algo que se presenta? Además que muchas veces no hace falta entender para nada. ¿Para qué quiero entender? O explicar el comportamiento del otro, o explicar por qué el gobierno hizo eso, por qué no sé qué. O me pongo a estudiar la situación, pero o por qué he hecho yo eso, ¿no? Es decir, que los comportamientos humanos hay que abandonar, no se pueden entender, no se pueden entender, salvo si uno, claro, va a contratar psicoanalista y entonces hace un estudio para ver qué ha pasado ahí, que sea ahí, puede ser que tenga alguna explicación, pero si no, los seres humanos son muy enigmáticos, y después, ¿por qué el gobierno hace tal cosa? ¿Por qué, por qué hay recalentamiento global? Pues me pongo a estudiar el tema para llegar a tener, pero que ya es el resultado
de un estudio que me va a permitir entender algo, ¿no? Pero el ser humano, yo creo que conviene abandonar el intento de comprensión y aceptar. Cambiar el verbo comprender por el verbo aceptar. Lo que hay es lo que hay, aceptar. Claro, además también el psicoanálisis nos muestra que los hechos no son hasta después de ser interpretados, que uno puede estar en esa situación metido, creer que está en una dirección y luego a través de esa interpretación vemos que es de otra manera. Y una cosa es lo que aparentemente se ve en esa punta del iceberg y otra es lo que realmente lleva a uno a hacer tal cosa, a que pase tal otra, ¿no? Y si no se toma distancia o a una ciencia que lo interprete, nos dejamos llevar por lo aparente, y lo aparente no es otra cosa, siempre es otra cosa. Lo que podamos razonar o que podamos vislumbrar siempre es un autoengaño a nosotros mismos. Entonces, La verdad que eso son nociones que incluso existían antes de Freud, ¿no? claro, Antes de Freud ya sabíamos que teníamos la apariencia, ¿no? Como el marketing que te vende que ese producto es fabuloso y todo eso, y detrás hay la verdad de la manifestación, digamos. Y eso lo sabemos como con la publicidad, lo sabemos cómo se presenta la gente, lo sabemos en todo. Es decir, que siempre hay una manifestación y otra cosa que se esconde detrás de esa manifestación. Es decir, que ya antes de Freud, después Freud va a un paso más, es decir, que sobre esa manifestación y ese latente, él interpreta al sujeto, ¿no? Donde va a hacer un trabajo más. Pero por lo menos tenemos que poder no caer en creer que lo que veo es lo que veo, que claro, siempre es una manifestación, siempre. Entonces, claro, eso molesta, nos molesta, porque mucho. como que lo que veo no es cierto, y Claro, no. y en esa visión de futuro, ¿no? Porque estamos hablando del futuro. Esa visión de futuro entonces va a estar muy bañada por mi manera de mirar, ¿no? Porque hablamos de la manera de proyectar. No, no hay futuro si uno no puede proyectar ese futuro. Proyectar ese futuro es como los niños. Los niños juegan a ser mayores. Si uno no tiene proyección de futuro, se ocupa del presente y de dar los siguientes pasos, no habrá futuro. Y claro, y la visión, como bien has dicho, nos engaña. Nos engaña porque depende de qué posición estoy. Si estoy en una posición, digamos, un poco depresiva, quedándome en lo de atrás, no voy a ver futuro, lo voy a ver negro, lo voy a ver todo gris. Y claro, o otra posición, ¿no? Cuando veo de cara al futuro, una posición fóbica, una posición obsesiva, ¿no? Que ya depende de cada uno cómo mire las cosas y también es adquirir nuevas formas de pensar, nuevos instrumentos. Estamos en continuo aprendizaje, debemos estar en continuo aprendizaje, ¿no? Si no es como creer que lo que ha sido siempre va a ser para siempre y eso no sirve para el futuro, ¿no? Para el futuro sirve que estamos en plena incertidumbre, en continua transformación. No podemos quedarnos, pensar que tenemos algo seguro, no hay nada seguro, solamente que nos vamos a morir, pero por el camino más largo, la vida, ¿no? La verdad que es interesante la vida que se le propone al hombre, ¿no? Porque también tenemos que pensar que esa vida que tenemos es una vida fabricada para y por el hombre. Así que somos nosotros, esa sociedad en la cual hemos, ¿no?, estructurado nuestra vida de ese modo. Y después hay el sujeto, porque el sujeto no puede prever el futuro. No puede prever el futuro. Entonces, como no puede prever el futuro y sobre todo no puede prever su manera de reaccionar, ¿no? Como esa cosa de que, ¿tú qué harías en tal situación? Evidentemente, ni idea. Aunque yo puedo decir, mira, correctamente lo que convendría es que frente a esa situación se responda de tal manera y tal manera. Pero en el momento dado ni yo seré la que ha hablado hoy, ni la situación será exactamente lo que había fantaseado, ni nada estará dado. Es decir, que Claro, porque ese constante movimiento también es lo que uno tiene que poder aceptar, ese movimiento constante, es decir, que la que empezó la mañana ya no es la misma. Después de esa conversación contigo, Laura, yo ya soy diferente. claro. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Encantado.
Claro, pero tendríamos que poder pensar eso, es decir, que dejarse atrapar por esos aconteceres de la vida y no querer mantenerse, sí, ¿no? Que uno a veces empieza a trabajar y está triste y todo, y en el trabajar pues, se le va a uno la tristeza, ¿no? Porque la actividad te pone en la realidad y la realidad está la vida, o sea, Mm. ya se te va, ¿no? Porque Además, la tristeza era como una nube ahí que pasaba. además que también en esa planificación, ¿no? Que hemos comentado antes, que es importante lo que dice de esa tolerar esa aceptación, porque nunca va a ser como uno planea. Y uno cree que las vidas ya están hechas desde que uno nace. Es olvidar que desde donde uno viene va a partir el futuro. Es desde el futuro, desde donde uno, desde ese resultado que uno sabe qué vida ha construido. Pero tenemos que dejar a un lado ese pensamiento que nos dice que las cosas ya vienen hechas, que tengo que tener algo planificado. Uno puede tener ciertos esbozos de las cosas, pero luego echa a andar y va dando cuenta que a lo mejor no Sí, era por eso eso que pensaba. que No hay futuro ya premeditado de por sí, porque también en la elección a lo mejor de los jóvenes, de su carrera universitaria o de un trabajo, un futuro, es como hay formas de pensar que creen que ya lo tienen que tener hecho y que eso va a determinar todo su futuro. Y es un grado de angustia muy grande o para que ellos. hay un camino para mi vida en Claro, algún lugar que yo tengo que encontrar, claro, ¿no? Que en lugar de poder pensar que el camino cada uno lo tiene que hacer. claro, El es minuto que va haciendo, a no llegar hay un dentro de camino un lineal, ratito no existe, no existe. claro. Lo Y no hay tenemos un que camino hacer. recto, no hay un camino recto, que a veces uno va por un lado, da una curva y luego va por otro, Pero mira qué interesante, Laura, ¿no? Cómo el ser humano también se deja engañar, porque tiene previsto hoy hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Se piensa que ya está trazado, porque lo he imaginado. va Porque frustrado, va frustrado por la vida, va uno frustrado ahí queriendo hacer eso, metiéndose en esa casilla, cuando no, hay que escuchar ese deseo inconsciente de cada uno, que ¿no? no está, que no está, que no está hecho, Ujú. que el camino no está hecho, lo tenemos que ir haciendo. Es que nos Que no conocemos muy existe. poco, nos Nos conocemos conocemos muy muy poco, poco, muy poco. efectivamente. Eso es un Para buen plan el para futuro el futuro. es esencial, es esencial. Además, con el psicoanálisis, lo que me parece también súper interesante es que cuando uno va aprendiendo a conocerse a sí mismo, también va conociendo a los demás. Claro. Es decir, que es un trabajo, ¿no? Un trabajo múltiple, no es que tú te conoces y entonces yo sé de mí. No, no, es que aprendiendo de mí, aprendo también de cómo funcionan los otros, Claro. ¿Y cómo aunque cada uno sea diferente, ¿no? pero claro, ¿y cómo aprendo de mí? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con un coche, en un coche cuando pones el espejo hay puntos ciegos en los que uno no puede ver. Le adelantan y se pega un tortazo porque hay un punto ciego que no ve, pero es que en el ser humano también hay puntos ciegos, hay cosas de nosotros que jamás vamos a poder ver y que se Además que en muestran el los coche, ¿no? efectos, se muestran los efectos de nuestra realidad en el futuro. Dices que voy a tirar por aquí y de repente aparezco en el lado totalmente contrario. Pues hay que revisar porque hay deseos contradictorios que a uno le producen ese efecto en la realidad, ¿no? En ese choque entre tus deseos, tu moral, y que somos muy complejos. Hay unas contradicciones constantes en nosotros que si no Sí, se bueno, pero ven, que eso que no lo vamos a eliminar, ¿no? No lo no, vamos a eliminar, porque no es porque digo yo quiero eso y que voy al otro lado, tengo que poder tolerar que a veces pasa así también, ¿no? claro. Justamente esa incertidumbre. No, es que lo Pero he ya no te resta. planificado todo para hacer eso, lo he planificado todo y de repente me veo en otro lugar. Digo, ¿pero qué ha pasado? Mm. ¿No? Pero que no hay que ser tan obcecado con esos intentos, porque uno a veces cree que porque lo desea, lo desea, lo desea, lo va a conseguir. Pero no es ese Que el no, ver. que desear, desear no sirve, Claro, ¿no? Entonces hay muchas ilusiones, es que el ser humano padece de muchas ilusiones. A mí me parece que el próximo día podríamos hablar de las ilusiones, que es claro. un tema muy interesante, ¿no? Que está a tener ilusiones parece que siempre es algo positivo, parece un entusiasmo, Sí. pero a veces En es un realidad, vamos a engaño. ver que es un arma de doble filo, ¿no, Clemón? Exacto. Así que sigamos construyendo el futuro. Nos Muy encontramos en bien, la próxima. Palabras para vale. Muy bien, muchas gracias, Laura. ti, Clemón. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Pum 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 pum
A veces la palabra escrita toma rumbos que la palabra hablada no hubiese tomado jamás. Entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Devoró el universo hambriento, entrechocó los dientes de alegría, de alegría. Pum 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 pum. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Seguimos en nuestras palabras para vivir y hoy en nuestra sección de amor y familia vamos a hablar de un tema que preocupa y que de alguna manera también se articula en lo social, en lo psíquico, en lo individual de cada uno y también en la familia, porque a veces acontecen situaciones en las que una persona pues, puede utilizar el mecanismo de la adicción, puede ser adicta y bueno, y se escapa a esa situación familiar, social, en la que, bueno, a veces vemos que no hay herramientas adecuadas para ayudar a entender cómo es el mecanismo del adicto, porque Freud nos habla de que para vivir la vida, ¿no? Para desarrollar ese camino de la felicidad y evitar el sufrimiento, pues utilizamos 3 muletas en la vida. Una de ellas son las satisfacciones sustitutivas, que son sublimaciones, son satisfacciones en las que utilizamos cierta energía para llevarla más allá de nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo el arte, la cultura, la investigación. Luego otra muleta son las distracciones poderosas, ¿no? Por ejemplo los juegos, etcétera, ¿no? Que utilizamos para distraernos. Y luego también hay otra muleta que desgraciadamente es la más dañina, que es el uso de narcóticos. Entonces es como una de las fugas para afrontar esa realidad que a veces nos desborda, ¿no? Por así decirlo, porque es una cuestión de cantidad, tanto una realidad exterior que no nos satisface como interna, porque a veces esa cuestión es que uno no puede gestionar ciertos conflictos psíquicos que hay uno y que acontecen en la realidad cuando uno se pone en juego en la realidad y que cuesta, ¿no? Que cuesta afrontar, ponerle palabras a las situaciones, poder transformar de alguna manera esa realidad que desborda. Y claro, ¿cuál es ese paliativo que se utiliza? Pues a veces se utilizan las adicciones. Entonces hay que tener cuidado, me parece, porque hay una forma de pensar que nos transmite que hay ciertas sustancias o ciertos elementos que te producen un enganche o una adicción. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ni el móvil, ni la tablet, ni los videojuegos, ciertas sustancias, el alcohol, etcétera, no te producen que seas un adicto, ¿no? Sino que en ti ya tiene que haber una predisposición. Es decir, es cómo tú utilizas esa sustancia, porque también puede ser una persona, uno puede estar enganchado a una persona, a internet, pero no es tanto ese elemento en sí, sino es cómo uno reacciona ante su realidad. Es decir, es un mecanismo, el mecanismo de la neurosis, que en lugar de poder afrontar la realidad es como si uno regresara a posiciones infantiles, a maneras de resolver que en la niñez, por ese momento de dependencia, a uno pues, le han servido en ese momento. Pero ahora es como si uno recurriera a esa dependencia, claro. Y si lo tenemos en cuenta, ese aspecto que señalamos, hemos de decir que, bueno, que esa dependencia, hay una dependencia, en lugar de haber un placer a esa sustancia, ¿no? Porque no es lo mismo tomarte una copa o tomarte una copa de vino que utilizar el alcohol para hablar de ciertas cosas, para relajar esa angustia que te produce la relación con los otros, para no poder afrontar esa realidad que te desborda, pues uno a veces utiliza esas adicciones para separarse, para tranquilizarse, para apartarse de eso que no puede manejar. Y claro, por eso decimos que se puede ser adicto a cualquier cosa, a personas, a situaciones, etc. Pero claro, hay que incidir más allá de lo aparente en cómo utiliza eso, por qué aparece ese mecanismo de la adicción en la persona. Y hemos dicho que es por esa incapacidad de relacionarme con el exterior, con mis propios deseos, que me refugio en esa adicción que es como una dependencia infantil.
Es como regresar a etapas en las que, por ejemplo, podemos ver ese simbolismo está succionando en el pecho de la madre, ¿no? Incluso Freud nos indica que la base de esas adicciones es la primera adicción en la masturbación, ¿no? Porque de alguna manera es ese goce autoerótico consigo mismo, porque luego con los demás hay una imposibilidad, no puede transformar la realidad. De alguna manera esa adicción nos habla de que el goce es con uno mismo y no puedo transformar, no puedo poner trabajo para transformar mis relaciones, para crecer, para vivir el futuro, y entonces me quedo anclado en ese mecanismo que me dicta de la realidad. Y claro, también me parece importante que también es una articulación social, ¿no? En el sentido de que a veces, bueno, hablamos mal de los jóvenes, ¿no? Por así decirlo. Vemos que a lo mejor esos elementos de ocio conllevan a ese consumo excesivo de alcohol, ¿no? Que también habla bueno, de esa imposibilidad de gestión en esa sexualidad, en esas relaciones con los otros, el futuro, el crecimiento, ¿no? Son muchas circunstancias que son complejas para las personas y que a vivir no nos enseña nadie. Y a veces en esa complejidad no hay herramientas adecuadas o claro, también ese mecanismo de adicción habla de esos procesos inconscientes que nos llevan pues, a lo mejor a la necesidad de castigo, ¿no? Porque hay una culpa en la persona. Luego también puede estar asociada a la depresión, pues como un acompañamiento con el alcohol, con la droga, en el que hay una imposibilidad de ver el futuro. Y claro, ahí hablábamos de esa articulación con lo social, porque también es importante en esto que hablábamos de, por ejemplo, de los jóvenes, que las adicciones no ocurren en los jóvenes, ¿no? Sino también ocurre en personas adultas, pero vemos qué posibilidades ofrecemos, qué futuro, qué aliento de futuro hay en las personas, ¿no? Vemos que cuando no hay trabajo, digamos que las puertas están cerradas para la creación, para el arte, ahí estamos generando una sociedad enferma, porque realmente el doctor Menasa nos lo incide, ¿no? Dice que a veces es verdad que las puertas de la droga, digamos que están más abiertas que las puertas del futuro, del trabajo, de la creación, que ofrecemos al futuro de las personas, qué ilusiones hay, ¿no? Qué utopías hay en las personas, si a veces el futuro nos lo cierran, no nos generan esa ilusión de futuro, y ahí es donde también se puede establecer ese mecanismo que acontece en la neurosis, ¿no? La neurosis es esa realidad que no puedo tolerar y que regreso a posiciones anteriores infantiles en las que no hay una capacidad de gestión, en la que no puedo ir más allá de ese goce autoerótico que me producen las adicciones. Entonces me parece que también es importante señalar bueno, que también en la disposición familiar tenemos que hacer una revisión, ¿no? Porque a veces a esos hijos o a esos familiares pues bueno, no damos cuenta de que algo sucede en esas personas, ¿no? Y que hay una disposición en ellos a evitar cierta parcela de la realidad, ¿no? No es que el móvil a mí me vaya a producir estar adicto al móvil, ¿no? A mirarlo constantemente, sino de ahí estoy hablando de una imposibilidad de poder relacionarme con los otros, de que algo me pasa, que en esa soledad me aparto, y ahí pues mi deseo tiene que estar puesto en alguna parte, ¿no? Porque al fin y al cabo en las adicciones es un deseo puesto solamente en una única cosa, ¿no? Y claro, la etimología de la palabra adicto es adictum, que es falta de palabras. Es esa posición en la que uno no puede establecer palabras con el exterior, en la que uno no puede hablar, no puede transformar las cosas, y ahí en ese refugio, en esa soledad, aparece en ese mecanismo de adicción, pues esa sujeción a algo, a esa dependencia a algo. Pero ya digo, también hay dependencias que tienen que ver, pues, aparte de con sustancias, con personas, con situaciones en las que uno solamente puede depender de eso, porque no puede abrir su espacio, no puede abrir sus ilusiones, no puede abrir esos mecanismos psíquicos a transformar ninguna realidad. Entonces estamos hablando de un problema en el que uno no puede manejar su realidad. Y ahí es importante también en la cuestión de cómo resolvemos el tema de las adicciones. Pues bueno, hay paliativos, ¿no? Hay terapias que de alguna manera te apartan de ese entorno en el que uno se encuentra, y ahí pues bueno, lo sujetan a grupos terapéuticos, a talleres ocupacionales, donde
en realidad esa persona con adicciones no puede poner la energía en otra cosa, no puede ampliar ese campo de creación, de trabajo, de amor, de relaciones, no lo puede ampliar, está constantemente pues evitando esa realidad que le produce angustia, ¿no? Porque no lo puede gestionar. Entonces es importante incluir en esos tratamientos que a veces se quedan en lo superficial, porque se habla mucho de la voluntad, ¿no? De la voluntad del yo, de uno tiene que tener fuerza de voluntad, pero realmente ahí estamos tapando, estamos reprimiendo los verdaderos mecanismos psíquicos que están produciendo que esa persona pues utilice ese mecanismo para tapar realmente lo que a la persona le ocurre. Entonces, si lo tapamos y aducimos solamente que es fuerza de voluntad, estamos negando que algo le está pasando a esa persona, ¿no? Que la adicción habla, es un síntoma de algo que le está pasando, de esa imposibilidad de gestionar ciertos deseos, cierta hostilidad en la persona, de poder dar pasos en el futuro, en el que se queda ahí detenido en esa posición, digamos, más infantil, en la que hay una inmadurez y que eso no se está tratando. Eso no se trata porque son complejos mecanismos psíquicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo sacamos de ese ambiente, de ese lugar donde se encuentra, puede haber cierta mejoría, pero luego ¿por qué hay tantas recaídas? Porque no se atiende, no se escucha como el psicoanálisis hace esa complejidad en la persona, ¿no? Y también hay que revisar su entorno, cómo esa persona utiliza o reacciona ante ese entorno que está ocurriendo también en el ámbito familiar, que esa persona, pues digamos que de alguna manera está señalando de que algo pasa ahí, ¿no? O en su crecimiento, en su entorno, en su manera de crecer en la realidad, en su manera de resolver pues, ciertos problemas que acontecen en la persona y que no puede hacerlo, ¿no? El mecanismo de la adicción acontece porque hay una imposibilidad en la persona en continuar, en seguir en ese camino de la vida, ¿no? Y que le produce que recaiga en eso porque hay digamos que afectos, hay deseos, hay formas de pensar bueno, que le anclan en ese pasado, en esa reacción infantil que en un momento dado le sirvió, pero que ahora toca crecer, ser adultos, jugarnos en la realidad, gozar de otras maneras diferentes a ese goce autoerótico. Y eso pues lo puede escuchar el psicoanalista, que te puede ayudar a pensar ciertas cuestiones y a transformar posiciones en las que uno, ante esa imposibilidad de gestión, acontece pues ese problema de adicciones, que es un problema bastante serio. Señalar que las adicciones, como vemos, es una solución, una mala solución a ese conflicto psíquico interno y que tiene que ver con esa imposibilidad en las relaciones, en trabajar por la realidad para transformar las cosas, en trabajar para el futuro, donde la vida se ve como algo que a uno le desborda y como incapaz, como que hay mucha exigencia, y en esa exigencia se utilizan las adicciones para no afrontar el día a día, para no afrontar situaciones que realmente pues, le requieren de un gasto energético muy grande y que a través del mecanismo de adicción es como uno pues de alguna manera regresa a esa satisfacción sustitutiva. Entonces es importante que se trate de fondo esa, si podemos llamar personalidad o ese mecanismo en el que la persona pues es incapaz de relacionarse con el mundo, entonces vuelve a esa relación consigo mismo. Y es importante introducir en esa lectura, en ese tratamiento de la adicción, pues esa escucha que permite el psicoanálisis, que permite transformar esa manera de gozar y producir esa madurez psíquica en las personas, que al fin y al cabo todos pasamos por ese mismo recorrido afectivo y sexual y que claro, nos proporciona pues un puente abierto para esas palabras, para construir, para resolver esos conflictos internos que están produciendo y están sobredeterminando esa realidad en uno, que es esa huida a través de las adicciones de la realidad. Así que, bueno amigos, nos encontramos entonces la próxima en Palabras para Vivir. Hasta luego.